Gracias, señora presidenta. Voy a ser muy breve en la explicación de los motivos por los que solicitamos esta comparecencia. En sesiones anteriores tuvimos la oportunidad en esta comisión de escuchar la comparecencia de CICAE, en la que se nos dio sobrada información sobre la situación que viven las familias que llevan a sus hijos e hijas a colegios concertados en nuestra región. Lo que se nos expuso hacía referencia más concretamente a una serie de colegios concertados de nueva creación que existen gracias al impulso del Gobierno de Esperanza Aguirre. Así que la señora García Patrón lo conocerá bien, pues pudo participar del anterior Gobierno, y que obtuvieron su concierto en condiciones muy ventajosas, con grandes cesiones de suelo público y con procesos que podríamos calificar de faltos de transparencia, siendo muy comedidos. Entre estos mismos colegios hemos conocido, ante el estupor de muchos madrileños, que se encontraban aquellos por los que Granados y Marjaliza llegaron a cobrar más de 1 millón de euros en mordidas y que gestionaba la empresa Alfedel. Pero, al margen de esto, yo creo que podemos hacernos una idea con este ejemplo de qué tipo de modelo de colegios empresariales y de qué tipo de entramados están detrás de... Señor Fernández Rubiño, le voy a decir una cosa, ya que está en el inicio de su solicitud de comparecencia. El motivo de su comparecencia es informar sobre las inspecciones relativas a las actividades complementarias de esas colegios. A eso precisamente le ruego que se ciña a lo que es el motivo de la comparecencia. Es que tiene mucho que ver con, el motivo de la comparecencia. Se está usted deslizando por caminos que no tienen nada que ver con las inspecciones, que es el motivo por el que la viceconsejera comparece. Sí, señora presidenta, pero es que... Porque todavía no ha empezado la comparecencia. Efectivamente, pero es que estos mismos colegios que están involucrados en este tipo de casos son precisamente esos que, a día de hoy, según denuncia CICAE, están vulnerando el derecho a la educación de los niños y niñas en nuestra región y, por tanto, la ley. Porque, según ha denunciado esta organización en numerosas ocasiones, estos colegios están cobrando cuotas obligatorias a los padres y madres, cosa que es absolutamente ilegal, pues, como es sabido, la educación concertada debe ser gratuita tanto como la pública. Y lo que no se puede permitir bajo ningún concepto es que, además de los fondos públicos que reciben para prestar educación, además obligan a los padres a pagar, sobre todo cuando es evidente que con esto buscan lucrarse, algo que también contraviene la legislación. Ante esta situación y tras la aprobación por parte de la Asamblea de Madrid de una proposición no de ley a propuesta de Ciudadanos al comienzo de la legislatura, la Comunidad de Madrid se comprometió a actuar de oficio a la inspección. Y cuando tuvimos noticia de que la inspección se había puesto manos a la obra, registramos esta comparecencia para conocer en profundidad los resultados de dicho trabajo. Pero lamentablemente hemos comenzado el curso con la presentación de unos informes encargados a entidades independientes por la FAPA Giner de los Ríos y por CICAE, que demuestran de manera completamente contundente que la situación no ha cambiado en absoluto. Y, por lo tanto, queremos escuchar a la consejera al respecto de todo esto. Queremos que nos explique qué están haciendo y qué respuesta pueden ofrecer a los datos que han puesto sobre la mesa estas entidades. Y sabemos que ustedes conocen el informe, pues estas entidades lo enviaron el 13 de julio a la presidenta de la Comunidad de Madrid y ésta se lo remitió a la consejería. Y queremos saber en qué medida contrasta con la información que tiene la inspección educativa, y eso tiene que ver precisamente con el objeto de esta comparecencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, desde mi grupo queríamos agradecer públicamente, en nombre de mi partido, a FAPA Giner de los Ríos y a CICAE por haberse puesto manos a la obra a hacer este estudio independiente, estos estudios independientes que he comentado en la exposición de motivos de esta comparecencia. Creemos que hay una llamativa distancia entre las conclusiones a las que ha llegado la inspección y la consejería y lo que reflejan estos estudios. Y precisamente por eso creemos que estaría bien que la consejería facilitase toda la documentación, toda la información que se ha extraído en esas investigaciones, y para ello solicitaremos pues las pertinentes peticiones de información. Nos gustaría conocer si van a realizar sanciones a partir de lo que han descubierto. Queríamos también conocer más información acerca de esas entrevistas que han realizado a padres y madres. Pero en cualquier caso, ya digo que nos llama la atención la distancia que hay con algunos datos de esos informes a los que hago referencia y que a continuación voy a explicar. Según el informe de precios que han realizado las entidades independientes, el 100% de los colegios que se han investigado cobran cuotas voluntarias, pero que en realidad
resultan obligatorias en distinta medida. En algunos casos, el grado de presión, tal y como se desprende del informe, llega a ser claramente discriminatorio. El 13% directamente no entrega ningún tipo de documentación, de información por escrito al respecto de los precios. El 77% de estos centros no menciona la voluntariedad. El 39% no lo refleja por escrito en la documentación. El 23% de los que sí lo ponen por escrito les indican oralmente que les obligan a ponerlo, pero que en realidad es obligatorio. Creemos que este punto de partida es sencillamente inaceptable, pues pone de manifiesto que lo que debería ser un derecho básico a la educación se está viendo afectado por un cobro fraudulento. Lo que se está instaurando en nuestra región de la mano de este modelo es sencillamente un copago a las familias, que pagan con sus impuestos las subvenciones que reciben estos centros y que, sin embargo, se ven obligados también a pagar dichas cuotas. Estas cuotas llegan a suponer 198 euros mensuales, siendo la cuota promedio 148 euros mensuales por niño. Se trata de una cantidad muy importante a la que muchas familias... Señor Fernández Rubiño, se lo vuelvo a repetir. Su comparecencia es motivo... No, sí. Perdone, escúcheme que estoy interviniendo yo. Estoy contrastando los datos que ha ofrecido la consejera con datos de un informe, Rubiño, perfectamente legítimo. Mire, escuche un momento, estoy en el uso de la palabra. Mire, su comparecencia es para informar de las inspecciones relativas a las actividades complementarias y extraescolares de los centros escolares concertados y privados. Usted está hablando de otra cosa que no son las actividades complementarias y extraescolares. Los costes de las actividades complementarias y extraescolares, que es la vía a través de la cual se están cobrando cuotas ilegales en nuestra región, y ustedes lo saben perfectamente. Y le pido que me deje continuar, si no, pediremos una comparecencia en pleno del consejero y diré exactamente lo mismo que no voy a poder decir. Me parece muy bien. Pida usted, está usted en su libertad de poder... Entonces me va a cortar usted el uso de la palabra. Yo no le voy a cortar el uso de la palabra. Parece mentira que no me conozca después de 2 años. Bueno, pues entonces, por favor, déjeme continuar. Lo que le estoy diciendo es que se ciña a lo que es el objeto de la comparecencia. Yo estoy absolutamente ceñido al objeto de la comparecencia. De acuerdo, pues continúe. Porque es que le he pedido para aclarar precisamente estos datos. Como decía, muchos nos tememos que si la Administración ha sido tan permisiva en el pasado con este tipo de prácticas es porque hay una cierta voluntad segregadora en nuestra región y elitista de imponer un modelo a partir del cual no pase nada porque determinados centros concertados cobren este tipo de cuotas. Pero vamos a otro de los aspectos que se están denunciando. ¿Qué ocurre cuando los padres no quieren pagar? Pues lo que está ocurriendo cuando los padres no quieren pagar es que se les está presionando y se les está forzando a través de todo tipo de medidas que, entre otras cosas, suponen excluir a los niños de actividades que son muy dudosamente complementarias y muy dudosamente no discriminatorias, tal y como establece la ley, ya que el Real Decreto 2377/1985, en su artículo 15, dice que las actividades escolares complementarias y de servicio de los centros concertados serán voluntarias, no tendrán carácter discriminatorio para los alumnos y no podrán formar parte del horario lectivo y carecerán de carácter lucrativo. Echen un vistazo al informe y valoren si no tiene carácter discriminatorio cuando hay muchas de estas actividades que se realizan en horario lectivo o se aprovechan de la ambigüedad que genera la propia Administración para tratar de escabullirse de la normativa. Pero, en definitiva, no son actividades que resulten prescindibles a los padres, ya que en algunos casos son conceptos tales como el orientador o la enfermería. Y yo me pregunto si de verdad alguien puede defender que dejar a los niños sin orientador o sin acceso a la enfermería puede no ser discriminatorio. En otras ocasiones, los horarios que se establecen para dichas actividades suponen supuestamente complementarias, obligan a los niños y niñas a que entren mucho más tarde en el centro o que directamente tengan que salir a ciertas horas del mismo, con la consiguiente imposibilidad para los padres con una jornada laboral corriente. Lo que se busca deliberadamente es que ningún padre pueda exponerse a los inconvenientes para sí mismos y para sus hijos e hijas que supondrían no pagar dichas cuotas supuestamente voluntarias. Pero esto es aún más grave. Es que en algunos casos directamente se producen amenazas veladas, se publican listas de padres que no pagan, se da a conocer entre los niños quienes no aportan determinadas cuotas o incluso se niega la escolarización de facto. Muchos son los colegios que advierten a los padres que aunque les obliguen a ponerlo, en realidad sí es obligatorio pagar, o que incluso cortan la comunicación al respecto cuando advierten que la familia no quiere pagar la cuota voluntaria. Todo esto, sin duda, guarda relación con otro aspecto que se ha puesto de manifiesto en estos informes, y es que estas entidades dudosamente puede defenderse que no tengan un carácter empresarial. Y es que lo que hay detrás es un intento de forzar un copago a las familias o un repago y de
fomentar un jugoso negocio completamente lucrativo que, como digo, es algo que contraviene la ley. Ustedes han abierto en estos últimos años las puertas a un negocio redondo, a un negocio en el que algunas empresas obtienen fondos públicos, condiciones ventajosas y además dinero por medio de este repago. Y por lo que hemos conocido en los últimos años lo han hecho para beneficiar a su entorno, como ya está investigando la justicia en muchas ocasiones. Pero como sabemos que en cuanto tomen la palabra nos dirán que es que tenemos mucha inquina a los colegios concertados o que esto es un conflicto entre los defensores de la educación pública y los defensores de la educación concertada, a mí me gustaría que escucharan algunas declaraciones de los propios padres de la educación concertada, que yo creo que son los primeros afectados y los primeros que están viendo vulnerados sus derechos por este tipo de prácticas absolutamente inaceptables. Las siguientes declaraciones que voy a leer están extraídas del programa Espejo Público, pero es que yo quiero que consten en el diario de sesiones porque me parecen absolutamente reveladoras y que tienen que quedar de manifiesto en esta comisión. Pongo, por ejemplo, el caso de un padre que dice: pago 175 euros al mes. A mí me parece fatal, la verdad, pero como la Administración lo permite, no me queda más remedio. Lo pago porque no me queda otra opción. Es un sistema absolutamente fraudulento en el que o pagas o no entras. Se sostiene con fondos públicos y luego nos dicen que o pagas o no entras. Otro. La cuota no es voluntaria, la tienes que pagar, pero nos dicen que es esto o que estás fuera. Otro. Estoy en el paro y en el colegio he ido a preguntar si podía pagar el donativo y me han puesto excusas. No me han dado alternativa. 145 euros por cada hijo. No sé cómo puede afectar esto si doy la cara o si el colegio podría tomar represalias contra mi hijo. Necesito esto para poder mantener a mi hijo. Por último, uno más. En el colegio me han hablado mal cuando he dicho que tenía intención de no pagar las cuotas. Me dijeron que tomarían las medidas adecuadas. Este último año hemos pagado al final del verano 3 cuotas de más de 300 euros. O sea, esto no es ningún lobby. Estos son los padres de familias que llevan a sus hijos a colegios concertados en nuestra región y que están denunciando esta realidad. Eso sí, lo hacen con la cara tapada porque tienen miedo a plantearlo en sus propios centros. Tienen miedo a las represalias contra los propios niños. Y están saliendo en los programas de televisión ocultando su rostro por miedo a esas mismas represalias. De manera que la consejería no les puede decir que vayan a hablar con su propio director, como se les dice en muchas ocasiones. Para empezar, la consejería tendría que habilitar un canal de denuncias para que los padres tuvieran una vía rápida con la que denunciar este tipo de prácticas. Además de que deberían informar con mucha mayor diligencia, sobre todo en periodo de matriculación, y yo creo que no deberían simplemente permitir que los centros obvien este deber. Por supuesto que la inspección tiene que supervisar y lo tiene que hacer mucho más, pero yo creo que además de eso lo que se ha demostrado es que hay muchas medidas concretas que el Gobierno puede tomar, tanto en lo que tiene que ver con la inspección como en lo que tiene que ver con otras áreas, y que las organizaciones como FAPA, Giner de los Ríos y CICAE están poniendo sobre la mesa y que ustedes harían bien en escuchar. Yo voy a hacer entrega a la mesa de una serie de propuestas que seguramente les han llegado, pero que quiero que quede constancia de las mismas y que tienen que ver con las instrucciones de cobro anuales, con todo lo que se puede cambiar al respecto. Yo creo que los centros tienen que solicitar autorización anualmente de cualquier actividad que no sea gratuita, cosa que estos años no se ha estado haciendo. Deliberadamente se ha dejado de exigir a los centros que solicitasen esa actividad, esa autorización. Creemos que hay que presionar a estas entidades para que se transformen en entidades sin ánimo de lucro, ya que es lo que se corresponde más claramente con la ley. Creemos que hay que hacer mucho trabajo en temas de rendición de cuentas, en el que, por tanto, hay que establecer un cierto régimen de auditorías que hasta ahora brilla por su ausencia. La información a las familias, como decía, es absolutamente fundamental y creo que la Consejería no puede escurrir el bulto al respecto de esta tarea. Creo que la Consejería tiene el deber de informar activamente a las familias y más en periodos de escolarización al respecto de la no obligatoriedad de estas cuotas y, desde luego, la Inspección Educativa tiene que vigilar la información escrita que se le da a las familias de una forma mucho más exhaustiva de lo que se ha hecho hasta ahora. Y, sin más, hago entrega a la mesa de esta documentación y termino mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Socialista.